La época de oro del cine mexicano tuvo de todo, sus altas, sus bajas, protagonistas y tragedias. Retrató un México que ya no existe, que se debatía entre el desarrollo político capitalista y una influencia soviética que todavía en aquellas épocas tenía una buena prensa. Por otra parte, creó un México que nunca existió, pero que se quedó grabado en el imaginario colectivo. La comedia ranchera, que dibujaba un México rural de fantasía que hasta el día de hoy genera una nostalgia parecida al American Way of Life, que proponía los gringos una familia feliz viviendo en un suburbio. En México era eso, pero con canciones rancheras y mucho zapateado. Fue un momento en que la industria nacional del cine brilló porque básicamente Hollywood se fue a combatir a las playas de Europa e islas que estaban en manos del imperio japonés. En aquella época, México iba dejando atrás su violento pasado revolucionario y militarista y estaba consolidando una hegemonía de partido único creada por Lázaro Cárdenas, inspirada en la mano dura de José Stalin. En ese contexto tan extraño, la riqueza, la fama y el alcohol hicieron que sus estrellas tuvieran anécdotas que rozaran el surrealismo, la extravagancia y los crímenes reales. En este episodio vamos a recordar algunos de esos sucesos, los más llamativos de esta época, que sin duda alguna quedó grabada en los corazones de los mexicanos amantes del cine. Arturo Brum. ¿Qué tal, Iván Quecharreina? Gusto en saludarte, gusto en saludarlos a todos, a todas. Espero que estén tomando unas muy buenas vacaciones y además disfrutando de este podcast donde pues analizamos de forma seria, para nada con tonterías, el cine. Así es, este es nuestro programa. No hagas caso, no es cierto, no es cierto. La pasamos diciendo de cosas. Pero antes, déjenme, les doy la bienvenida a su podcast. Cine quiero perderme contigo. Qué hermoso, qué hermoso. Recuerden, suscríbanse, denle like, dejen su comentario. También se pueden unir por una módica cantidad para que apoyen este canal y sigamos creciendo. Y el día de hoy, Arturo Brum, te traigo unas bonitas anécdotas de la época de oro del cine mexicano. ¿A ti te gusta el cine de la época de oro del cine mexicano? Me encanta la época de oro del cine mexicano. Sí hay, creo que cosas sobresalientes, sobre todo me gusta mucho el Mex Noir mexicano, me gusta pues un poco de cine de terror que se llegó a hacer también en esa época. Me gusta la comedia sobre todo Tintán. La primera etapa de Cantinflas, no se diga, las películas de Cabaret, ¿no? Con Ninón Sevilla, con Andrea Palma. Entonces, sí, tiene cosas sobresalientes. Creo que el mejor actor de la época de oro es Arturo de Córdoba, por mucho, a mi parecer. El peor es Pedro Infante, por mucho, a mi parecer. Entonces, sí, me Odio a encanta. Pedro Infante, Arturo Brum 2025. Ahí. De nuevo. Y ya lo habíamos platicado en algún programa que tuvimos de ciencia ficción mexicana, que le fue bien, que pueden ir a visitarlo. Ahí está, donde hablamos de cómo hay mucha ciencia ficción en México, donde debatimos un ratote por cuánto duró y cuál es la fecha exacta de la época de oro del cine mexicano, y no llegamos a Sí es ningún acuerdo. cierto, sí No es llegamos a ningún cierto. acuerdo. En Entonces yo aquella te época. invitaría como a decir qué fechas vamos a abordar. No, mira, te voy a decir que en eso yo estuve firme en mis convicciones y tú fuiste necio como una mula. No, a ver, yo también tenía los datos duros ahí, los libros ahí presentes, para decir que no recuerdo cuál fecha era la que Ahí estábamos vayan a ver discutiendo. si quieren ver ese pedo. Aquí, hoy vamos a hablar de anécdotas del cine mexicano. Y vamos a Ajá. comenzar justamente con uno de tus faps, Arturo Uh-huh. Brum. Vamos a platicar acerca de la irrupción del Pachuco. Ay, mira qué cosa tan hermosa. Conocido mundialmente por películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio y El Ceniciento, Germán Valdés Tintán en realidad fue gestado en la radio, no en el cine. Uh-huh. Germán Valdés comenzó su carrera
en la radio XCJ en Ciudad Juárez, donde él empezó trabajando primero como lavando los baños y luego de mantenimiento. Un día, mientras arreglaban un micrófono, él le dio por empezar a hacer bromas en el micrófono, imitando a Agustín Lara, y esa transmisión llegó a todas las personas en la ciudad por un error ahí técnico, porque se supone que era de mantenimiento, pero generó una muy buena reacción positiva en el público. Después de eso, después de que tuvo ese gran presentación afortunada, lo invitaron a colaborar y él en su mente maquinó su primer personaje llamado Topillo Tapas, que era Topillo Tapas, que era un personaje que tenía un sombrerote y un pantalón muy abombado, que era el prototipo del pachuco, que ya mostraba su ingenio en el lenguaje popular y la parodia, Arturo. Sí, fíjate, muy interesante cómo empieza Tintán. Tintán empieza con esta figura del pachuco. Entender al pachuco es entender pues la cultura norte del país de ese entonces, ¿no? Este sincretismo que se estaba haciendo entre lo mexicano y lo estadounidense. Por eso pueden ver en muchas películas de Tintán cómo él también se hace un idioma propio donde combina muchos palabras en inglés con palabras en español, ¿no? Que viene mucho de esta parte del pachuco, ¿no? De esta figura de los trajes, pues, grandes, ¿no? Que parecía que eran más grandes de la propia persona. Y Tintán empieza de esa forma con el pachuco, figura que luego va a dejar, o sea, él sus primeras películas con el pachuco es con el director Humberto Gómez Landero, que hace Músico, Poeta y Loco, por ejemplo, y después va a cambiar y va a dejar un tanto la figura del pachuco, no la esencia del pachuco, pero sí la figura del pachuco para convertirse en un producto más citadino, ya con Gilberto Martínez Solares, con las películas El Rey del Barrio, por ejemplo, ¿no? Calabacitas Tiernas que tú mencionabas, que creo que ya es el momento cumbre de Tintán, que es ya de los 50 para adelante. ¿No? De este tipo que siempre, como bien decías, empezó imitando tenía una crítica al cine mexicano, a los políticos, por ahí varios guiños hablando a favor de esa hierba verde que muchas fuman. Entonces, Tintán, creo que a diferencia de otros comediantes, siempre fue fiel a su figura de Pachuco, a esa figura disruptiva que tiene el Pachuco, y bienvenido Tintán y bienvenido el Pachuco, y pues fuiste Pachuco, mi querido Iván Quecharrina. Así es. Hey, ya fuiste Pachuco, nadie. Sí. Excelente ejecución, Arturo Brum. Continuando con como su camino, el descubrimiento clave de Tintán ocurrió un poquito antes de 1944, cuando Paco Miller era un famoso ventrílocuo y empresario de espectáculos, visitó Ciudad Juárez con su caravana artística y escuchó a Tintán en la radio y reconoció su potencial. Entonces lo reclutó y se lo llevó de gira, que luego, durante esa gira con su personaje Topillo Tapas, Paco Miller le fue dando forma al que ya posteriormente sería el personaje consolidado como Tintán. Una vez que Tintán ya estuvo consolidado, regresó Paco Miller a la Ciudad de México y se lo trajo y lo empezó a presentar en diferentes lugares, teatros, bares, cabarets, etcétera, y empezó a generar una gran controversia, como todo lo novedoso, ¿no? Para la élite cultural de esa época, el pachuco era una figura que deformaba el ser nacional mexicano, pero esa resistencia fue rápidamente vencida, ni más ni menos que por el carisma de Tintán. O sea, su talento de ser carismático fue arrollador en su momento, Arturo.
Claro, porque lo que hablábamos, ¿no? El Pachuco es una figura disruptiva en ese tiempo, o sea, en la vestimenta, en el habla, en la forma del pensar, en la forma de cambiar el lenguaje. Imagínate en esa época, en los años 30, que pues, la gente de la cultura alta no me toquen el lenguaje, ¿no? Como creo que todavía sigue Eso sí, pasando, sigue y seguirá. como todavía sigue pasando y se me hace absurdo, se me hace tonto. Este, pero imagínate en esa época, ¿no? Además, porque también podría parecer menos, pero no, en la vestimenta también hay una intencionalidad disruptiva, de ir en contracorriente con los parámetros del buen vestir, entonces fue una figura totalmente disruptiva, así como en su momento también lo fue Cantinflas con el peladito, ¿no? Que el peladito pues viene también de una cultura mexicana antaña, ¿no? Pero el pachuco, que es este sincretismo maravilloso para, te digo, entender el norte del país en esa época, pues me parece buenísimo. Y entiendo cómo se enojaban con Tintán, ¿no? Viéndolo llegar con esos grandes pantalones, con ese saco que no le quedaba, pero que tenía un porte y una figura para vestirse, entrar en cualquier momento al espectáculo y ganarse al público, solo Tintán y su gran voz, o su particular voz más bien, su particular voz, su carisma y su maravilloso corazón lleno de sustancias ilegales en ese momento. Así es. Y bueno, en este giro de las cosas comenzó a tener una gran popularidad y ahí conoce a su inseparable compañero Marcelo Chávez, con quien empezó a hacer una sensación absoluta en teatros y cabarets, lo que estaba demostrando que este México contemporáneo, así ya más moderno y urbano, ya se identificaba más con estos pachucos que con el charro del cine rural. Sí, sí, sí. Y tiene mucho que ver, es importante, creo que lo dices, o sea, las comedias románticas, comedias rancheras, pues desde los 40, los 50 tienen su auge, en los 50 ya empiezan a un declive, y en ese momento es cuando el Pachuco o Tintán, en esta figura, pero ya, o sea, ya una combinación también con algo citadino, no tan Pachuco, pues, pero todavía la esencia, pues explota, ¿no? O sea, el público ya le interesaba esta nueva comedia, esta nueva forma de entender el lenguaje, ¿cómo le dicen? ¿El Spanglish o El Spanglish, el correcto. Spanglish? Correcto, y hablando de esa forma que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, creo que su película más importante, a mi punto de vista, El Rey del Barrio, ¿no? Donde nos da una muestra de sus alcances actorales. Por ahí hay una parte donde le canta Bonita a esta ay, a la actriz que acaba de fallecer, importante de la época de cine moral, Silvia Pinal, Silvia eh, Pinal. Uh-huh. y está interpretando como si estuviera borracho, y en una forma, pues, casi de improvisación se mueve para un lado y para otro, pero no deja de cantar bonita, y así enamorando a Silvia Pinal, lo que se me hace de una genialidad tremenda que solo Tintán podía hacer. Así es, Arturo Brum. Una genialidad cómica que Totalmente, no sí, sí, sí. tiene comparación, la No, yo verdad. alguna vez lo intenté, güey, o sea, estaba pedísimo. eh, y fui Híjole, a cantarle a alguien bonita, güey, ¿no? O sea, según yo, bonita. porque incluso toco mejor la guitarra borracho, según yo. Claro, 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 sin duda. evidentemente, para mí se escucha bonito, güey, ¿no? O sea, y quise así como hacerle como Tintán y moverme por todos lados, ¿no? Güey, me caí, destruí mi guitarra, la chava pues no me volvió a hablar en toda su vida, y con toda justificación, porque pues estaba ahí un maldito loro cantándole esa bonita canción, bonita, de una forma Haz espantosa. pedazos tu espejo Espejo. para ver si aquí Y dejo. además creo que cada nota, güey, la iba combinando con un... No, hombre, yo pensé que decías de Perico porque andabas bien, No, 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 no. andabas bien loco, pero no, mira, a ver, cerrando con la anécdota de Tintán y su ascenso, todo ocurrió en menos de año y medio. Después Tintán
al ser una sensación tan grande en teatros y cabarets junto a su carnal Marcelo, finalmente tuvo la oportunidad de entrar al cine y empezó con El hijo desobediente de Sí, de 1945, Humberto Gómez Landero. Ajá. donde se consolidó como una de las figuras más importantes de la época de oro. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí, incluso esas como primeras películas con Humberto Gómez Landero, podemos ver muchos de estos actos que tenía Tintán con su compadre Marcelo, ¿no? En los cabarets cuando tocaban y demás. Así es. Y mira, aquí te pongo la foto de su primer personaje, Topillo Tapas, aquí Que ahí con sale con Tongolele, ¿no? bueno, aquí está bailando con Tongolele en El Rey Ujú. del Barrio, y esto Sí, sí, también sí. tiene otra anécdota porque aquí se supone que Tongolele iba a estar ella solita, Ujú. bailando, pero pues Mm, él en su cotorreo, al ver a Mira, Tongolele, se mira, metió a mira. bailar. Hijo, Sí, o sea, sí, besó a tantas mujeres en sus películas. no, o sea, si tú ves ahorita, mira, cuando entra están tomando Tongolele Ajá. y Tintán se pone a bailar. Sí, sí, sí. O sea, él Sí, sí. entra a bailar cuando no estaba digamos, en el guión, pues. Y hasta Ajá. puedes ver la reacción que hace Tongolele como de, ahora este güey. Y ahora ¿qué? No, y la patada, pero ve, o sea, y esa forma de mover, esa forma de tener la música en la sangre, era maravilloso de este tipo, ¿no? Que además podía bailar de todo, ¿no? Rumba, salsa, no lo sé, de todo, rock and roll, Así y era es. maravilloso, ¿no? Sí, Era tremendo. y le gustó tanto al director que ahí la dejó. Ya Ujú. quedó para la historia la bonita anécdota de la irrupción del Pachuco, Arturo Bronzano. Buenísimo, yo creo que a mi gusto, el mejor comediante que ha tenido el cine mexicano. La verdad, Sí, el de mejor hecho eso comediante. ya lo platicamos, ¿no? Ujú. Que número uno Tintán y ya todos los demás. Bueno, tal Yo vez pondría, yo pondría Tintán, Piporro y luego Cantinflas. Así. Tintán, Piporro, Cantinflas, correcto. Ujú. Arturo. Así Ahora es. continuamos con otra bonita anécdota de la época del cine mexicano, que es la placa metálica en la cabeza del máximo ídolo mexicano. Te estás refiriendo a Pedro Infante, ¿no? Al que hace rato dije que no Exactamente. era buen actor, perdónenme, es buen actor. Ganó en su momento. No, es el Henry Cavill de la época. Ya lo dije ¿Verdad? el otro día. Ese güey no ¿Verdad? actúa nada, pero cae bien, es chido. Y fíjate, Aunque en Tizoca, no en Berlín, ¿no? Me parece en la Berlinale, el mejor actor, ¿no? La esa Copa. está buena, está buena. Sí, 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 O sí. sea, pero ya, a ver, aquí se cumplió el refrán de hasta el reloj descompuesto da 2 veces bien la hora. Eso le pasó porque, déjate cuento. Pedro Ujú, ujú. Infante quedó inmortalizado en grandes clásicos como Los Tres Huastecos, Nosotros los Pobres o Dos Tipos de Cuidado. Sin embargo, tuvo un incidente en su vida que lo marcó, que fue tener una placa de metano en la cabeza, resultado de un grave accidente aéreo que sufrió en 1949. El ídolo mexicano era un apasionado y experimentado piloto con licencia. Tenía su propio avión que pilotaba de Acapulco a la Ciudad de México, pero un día, cerca de Zitácuaro, Michoacán, la aeronave sufrió una falla y se desplomó. El impacto de choque fue devastador. Pedro Infante sufrió una fractura crítica en la base del cráneo que le dejó una herida de tal magnitud que una parte de su cerebro quedó expuesta. Ujú. Fue trasladado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo. Los médicos en esa operación que duró varias horas lograron salvarle la vida mediante el procedimiento llamado trepanación, que alivia la presión y ayuda a reparar los huesos dañados del cráneo. En esta parte, ya finalizando, para sustituir esa parte del cráneo que perdió, es decir, una parte de su cráneo salió volando, Ujú, ujú. los cirujanos le implantaron una prótesis metálica, Arturo.
Sí, que ya era muy notorio después, ¿no? Cuando hacía sus películas parecía que se estaba quedando calvo o tenía una entradota, pero era la placa metálica que tenía por ese accidente de avión que después desafortunadamente tuvo otro que sí ya le costó la vida en 1957, ¿no? Pero sí, era muy conocida la placa de acero de Pedro Infante, ¿no? De este o sea, yo creo que lo que tenía Pedro Infante era un gran carisma, ¿no? O sea, la gran carisma que tenía en Sin pantalla, igual. un tipo extremadamente, pues, lo voy a decir así, guapo, o sea, para la fecha era como el prototipo de la belleza mexicana, ¿no? Uf. Bigotito, pecho fuerte, brazos fuertes, macho, demás. Entonces, además que cantaba bien, a mi parecer, digo, había mejores, creo que Jorge Negrete se lo llevaba de calle, pero aún así, o sea, de, mm, eh, no hablar de Pedro Infante en la época de oro, creo que sería un grave error. Pedro Infante es la época de oro en muchos sentidos, ¿no? En la comedia ranchera, en el melodrama, en la porno miseria, si lo quieren ver también así, pero Pedro Infante, parte importante de la cultura mexicana, y hay un documental hecho por Ismael Rodríguez, el director que pues consagró a Pedro Infante, incluso el propio Pedro Infante lo dijo, ¿no? Yo soy todo por Ismael Rodríguez, que se llama ¿Cómo era Pedro Infante? ¿No? Ismael Rodríguez lo hace unos años después de la muerte. Y en ese buen documental, que lo pueden creo que encontrar en YouTube, Iván, se muestra cómo estaban las calles de la Ciudad de México atiborradas, o sea, estaba lleno, donde iba el carro fúnebre de Pedro Infante, o sea, las calles de México estaban a explotar de la gente que salió a despedirse pues, de su ídolo en ese momento. Y no se diga en el cementerio las escenas que nos muestra Ismael Rodríguez, que son escenas como de reportajes o de los noticieros de la época, pues nos muestran a toda esa gente que atiborró el cementerio, desmayándose, llorando. O sea, no creo que haya alguien que hubiera alcanzado esos niveles de admiración, tanto que mucha gente salió a llorar su muerte, ¿no? Quizá por ahí, no recuerdo cómo estuvo Juan Gabriel, creo que Juan Gabriel también eh, marcó o, hubo mucha gente en las calles, pero con Pedro Infante fue impresionante la gente que salió a llorar, a llorarle a su ídolo mexicano. Sí, bueno, es que Pedro Infante tuvo más bien la muerte joven, la muerte Uh -huh. prematura, y eso le añade una capa de como de misticismo, ¿no? O sea, Sí, sí, porque sí. se va en la cumbre, ¿no? O sea, no se va, por ejemplo, Juan Gabriel o incluso el mismo Cantinflas o todos esos Uh -huh. iconos, pues se murieron ya viejitos. O Uh sea, -huh. ya lo esperas, ¿no? Pero que se muera el ídolo de las multitudes en un accidente de avión, así, tragedia total, Arturo Brumo. Pero Total, fíjate, total. antes, continuando con su accidente de la placa, fíjate, él tuvo una operación y recuperación muy exitosa, pero el accidente le dejó secuelas permanentes. Tenía sordera parcial en su oído derecho y dolores de cabeza crónicos, por lo que tenía que pasar muchísimo tiempo sin que le tocara la luz del sol para no tener problemas. Pero eso no detuvo su carrera, al contrario, continuó haciendo películas justamente hasta que ya se lo cargó Pifas años después en Perdón por la suicidio. risa, es que lo dijo muy cagado. Se lo cargó pipas. Oye, Véngase, véngase. estoy en la época de oro, entonces tengo que decir que chupó faros, ¿no? Chupó faros, chupó faros. Sí, aquí mira, la Mira la bonita, placa. la placa aquí cómo quedó, y aquí Mm. cómo señalaba un poco. Aquí había puesto un video, pero no se mostró, entonces pues ya no lo vamos a ver, ni modo. Este, perdón. Entonces, Arturo Brum, esta es la historia de la placa metálica en la cabeza de Pedro Infante. Sí, placa metálica que entiendo
le ayudó mucho a cantar mejor, porque cuando llegaba a notas grandes, la placa vibraba, entonces no estoy inventando tonterías, ya estoy diciendo estupideces, no tenía yo Ya te pareces ya al chat GPT cuando como que ya se aburrió, ¿no? Ay, Y te entonces empiezo a decir y te empieza a decir, no, sí, con esa placa hablaba con los es ovnis, que sí, cabrón. si le pones a ChatGPT, oye, Pedro Infante podría con la placa cantar mejor, te apuesto que te va a decir, estás Te va en a lo decir, correcto. Ajá, así, y fue esto, y te inventa todo, ajá, ¿sí? te inventa todo y te dice, al final, ¿quieres que te haga una diapositiva de acerca de esto? Muy bien. Ay, Ahí ay, pinche está, chat. Arturo, bro. Un Cagando. saludo al chat GPT. Sí, pero no, Pedro Infante, indudablemente, pues no se puede hablar del cine o no se puede entender el cine mexicano, la época de oro, sin hablar del gran ídolo de las masas, ¿no? De Pedro Infante. Que a mí en lo personal me gusta mucho la película Los Tres Garcías. Se me hace muy chistoso Pedro Infante. Sí, está muy chistoso. ¿Cuál es en Ujú. donde sale la tucita con los huastecos, no? Con los huastecos, los tres huastecos. Sí, sí, es Sale ahí y sale en otra, no me acuerdo ahorita el nombre, donde le llevan a la Tucita diciendo que es su hija y Sara García, que es su abuela, también como que adoptan a la Tucita. así es. No recuerdo el nombre de esa película, pero también la Tucita con, si ya saben cómo soy, ¿para qué? ¿Para qué De hecho, me ahorita ya traen? un güey escribió una canción de eso y ahorita está de moda, ¿no? Si saben cómo soy, ¿para qué me envíen? La escuché en el tianguis Ah, hace rato. Y ok. mira, son Mira, los pues era una frase recuerdos de de tu la cita. tucita, de tu Sí, 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 cita, por sí. supuesto. Sí, Muy sí, sí. bien. Ahora ya nos vamos a ir, ya pasamos como de las anécdotas hasta cierto punto anecdóticas. Ahora nos vamos a mover al true crime, Arturo. Ay, güey. Vamos a comenzar con la antropófaga involuntaria. Ok. María Félix, la diva del cine, quedó consagrada en películas como Doña Bárbara, La mujer sin alma o Enamorada. Uy, En, enamorada. Perdón. en 1951, durante la filmación de la película La Corona Negra en Chajuén, Marruecos, María Félix y su hijo Enríquez Álvarez Félix fueron invitados a una cena por un empresario y notable local. Sin saberlo, se les sirvió un platillo que contenía carne humana. Félix ¿En describió el dónde sabor. estaban? Perdón. Estaban en Chajuén, Marruecos. En Marruecos, ok. Sin saberlo, ¿Y se les era sirvió. normal eso? Te estoy contando en este Perdón, momento. perdón, es que me sorprendió, o sea, y ya me imaginé a la diva, doña María Félix, ¿no? Diciendo que me están sirviendo estos Así es. desgraciados. Esta Félix describió el sabor como dulzón y extraño, Ujú. pero muy agradable, mientras que su hijo vomitó al enterarse del origen del alimento. La actriz no sospechó nada hasta que preguntó por la carne y le dijeron que era humana. Ella relató esta experiencia en una entrevista en 1996 con el periodista Ricardo Rocha, donde afirmó que fue un acto involuntario ya que desconocía lo que comía. Y aclaró que, de haberlo sabido, nunca había probado el platillo, lo que calificó la anécdota como volverse una antropófaga e involuntaria que si lo habría sabido no hubiera comido esas porquerías. No, pues no, güey, pero ¿cómo? O sea, ¿no tienes el dato a qué restaurante fue para Es que no de una vez fue una... un güey los invitó a cenar a su casa. No fue un restaurante, Cabrón, no no, mames, o sea, imagínate que ese güey fue el que mató a la persona y tenía un sótano donde torturaba gente güey, sí, no ella puede misma la ser. cuenta, fíjate. Ajá, Fíjate, continuando, su hijo confirmó la historia, aunque expresó que tuvo mayor malestar físico tras descubrir la verdad. ajá. Su madre, Félix, enfatizó que ella no quiso preguntar más, no quiso preguntar si la carne era de hombre, mujer, de niño, adulto, etcétera. Pero esa confesión en su momento desató controversias y muchos rumores que ocuparon los periódicos amarillistas de la época,
porque decían que el canibalismo era el secreto de su belleza. Esta María Félix desmintió estas afirmaciones. Dijo que fue una experiencia única y accidental. A ver, güey, imagínate, tú estás en un periódico de la época, en un periódico sensacionalista, estás en la alarma, ¿no? Y te llega esa noticia. Ajá. ¿Qué cabeza pondrías? Sí. Híjole, está bien difícil, pero yo le pondría eso, le pondría, comió carne. Bueno, comió carne, no. No, queda mal. Queda mal. Como, yo pondría algo así como caníbal. ¿Caníbal? No, como en pregunta, y una foto grandota de ella, por supuesto. No, canibalismo, el secreto de la belleza de María Félix. Yeah. Ahí está. Así es. Y mira, aquí está. O sea, no voy a poner el audio, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube. Donde dice... Donde ella le está contando a Ricardo Rocha justamente que está comiendo carne humana. Y por eso su belleza eterna, ¿no? De la, pues podemos decir, quizá una de o la gran diva, ¿no? Del cine mexicano. Ella sí era una gran diva. Por supuesto, no, era una No, y mira, encontré muchas anécdotas de María Félix, pero me fui bueno, es que hay mucho. La vida de María Félix fue compleja, fue llena de altibajos amorosos, también de problemas personales, ¿no? Y no obstante, pues ahí está esa mirada tan poderosa, fuerte de María Félix en sus películas, ¿no? En esa belleza que tenía, pero también tenía, a mi parecer, mucho talento como actriz, o sea, proponía mucho. Si bien sus papeles son muy similares, ¿no? Es una mujer fuerte, o sea, echada para adelante. Creo que donde se ve un tanto más vulnerable es en la película que mencionabas, Enamorada, de 1946, ¿no? Porque vemos incluso como ahí en Enamorada, Pedro Armendáriz, pues como que la somete un tanto, de forma un tanto violenta. Pero importante actriz también, creo que igual que Pedro Infante y Tintán, no se podría entender el cine de México sin María Félix, ¿no? Sin esa mirada, sin ese porte, sin esa forma de hablar, sin esa elegancia que tenía en todas sus películas, ¿no? Entonces, importante. Y ve lo que estamos hablando, ¿no? De pachuquismo, de persona con un metal en la cabeza, de canibalismo, o sea, vean lo que tiene la época de oro, maravilloso, maravilloso lo que tenía la época de oro del cine mexicano. Sí, justamente estaba pensando eso en la mañana y decía, es que la época de oro del cine mexicano, o sea, como que las generaciones nuevas ya no la pelan mucho porque como que se quedó en el tema de, es que eso lo veía mi abuelita. No. Y estaba pensando, ¿cómo voy a atraer a la chaviza para que vea estas películas? Y pensé algo así como decirles, haz de cuenta que es un labubu. Pero en cine, haz de cuenta que estás viendo el TikTok, pero volteado. ¿No? Sí, pues es que había de todo, güey. O sea, películas bien buenas, o sea, Enamorada, ahorita tú estás diciendo, ¿no? La de Tizó con Pedro Infante, El Rey del Barrio con Tintán, como también podría haber películas espantosas, ¿no? Ahorita que mencionabas Enamorada, recuerdo que Enamorada tiene una fotografía maravillosa, por Gabriel Figueroa, por cierto, ¿no? Donde te está contando todo con la imagen, ¿no? En una escena final cuando María Félix, bueno, no sé si es spoiler, pero bueno, María Félix va por... O sea, ya pasaron 60 años. No va más. por Pedro Armendáriz, que hace de un coronel, y lo va a acompañar, se va a convertir en una de las acompañantes de los generales, y lo cuenta todo con la imagen, con fotografía, con sombra, y es precioso el final de Enamorada, a mi parecer. Entonces, sí, no, regresen a la época del cine de oro mexicano, tienen cosas
Maravilloso. Sí, no, y además hay una gran cantidad de gordos granudos en internet que han hecho la labor de subir las películas en HD en YouTube. O sea, póngale. Benditos gordos granudos, güey. Sí, cabrón, porque hasta la suben a color y todo. O sea, un respeto, mira, respeto a los gordos granudos de internet que suben eso porque son joyas que vale la pena darles una oportunidad. Y bueno, con esta anécdota, que fue una de las más escandalosas de su vida, vemos cómo queda la imagen como una figura excéntrica y polémica de la doña María Félix. Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí era caníbal. Pues ahí está. Ahí está el Ahí dato. está. Arturo Brum, soy caníbal. Ya deformando todo. Así. Sí, ya. Y bueno, vamos a cerrar con otra anécdota True Crime. Ok. Que es, me declaro culpable del momento de ofuscación. Ok. Arturo Brum. Y esta anécdota está protagonizada de quien ya hemos hablado, de Emilio el Indio Fernández, quien fue toda una estrella de la época de oro del cine mexicano, destacando en películas como María Candelaria, La Perla o La Red. Pero él tuvo un episodio criminal. Fue apresado en 1976 en Torreón, Coahuila, acusado de homicidio. ¿En 1976? Correcto. O sea, ya más grande Emilio Lino Ya Fernández, más grande. ¿no? Ya incluso en un cine que ya no lo pelaba mucho. Ya era el ídolo que ya había pasado. Ok. El incidente ocurrió durante una reunión con un grupo de gitanos. Estaba haciendo el Emilio. Déjate cuenta. Mientras buscaba locaciones para su película México Norte. Ok. Los gitanos le ofrecieron tomar café turco en una hermosa casa que habitaban. El café turco es uno que tiene como una tacita y un palito, entonces a veces lo calientan con arena o lo calientan como con un sopletito, entonces queda muy concentrado. Y luego le ponen azúcar, queda muy particular. Emilio aceptó y llegó por la tarde con algunas copas encima, según fuentes policiales que lo vigilaban. De pronto llegó un autobús que iba levantando pasaje por la carretera y bajó el campesino Javier Aldecoa junto con un familiar. Ambos también iban borrachos. Al ver a los gitanos, Javier les empezó a gritar groserías y decir que eran unos ladrones y debían irse de ahí porque nadie los quería. ¿Por qué? Pues porque eran gitanos. Por la borrachera, pero ok. Eran gitanos y no les gustaba que hubiera gitanos en su pueblo. Pero si los gitanos son buena onda. Así pasó, Arturo. Ok, está bien. El Indio Fernández sacó su pistola y los testigos creían que iba a disparar al aire. Perdón, no sé por qué me estoy riendo, güey, pero es que sí me imagino, o sea, ve cómo empezaste la anécdota. Emilio, el Indio Fernández, ya en una edad adulta, estaba con unos gitanos. Y se puso a punto de tomarse un cafecito. No, llegó pedo, porque se iba a tomar llegó un pedo. O sea, parece un pinche chiste, güey, lo que estás... Entre el Indio Fernández, unos gitanos y un judío. A una iglesia luterana. Es donde afuera los está esperando un menonita. No, ándale. Estaría... Okay. El indio sacó su pistola y los testigos creían que iba a disparar al aire para calmar el pleito, pero en realidad le disparó 2 veces en el pecho a Javier. ¿Qué pedo? Lo dejó tirado y él regresó a su hotel en Torreón, donde se tomó 2 copas y luego se dio a la fuga. Entonces, ¿por qué te da tanta risa, güey? Es que, güey, me estoy imaginando a Emilio el Indio Fernández en la madre, güey, maté a alguien, chingó a su madre, güey, me voy de aquí, güey. Ahí nos vemos, luego te hablo. Luego vengo. Me echo 2 copitas y ya. Por la cruda, ¿no? Porque te traigo una cruda moral, güey, pero ¿por qué hiciste? Mata a un güey, pero pues... Tras el incidente, Fernández huyó con la ayuda de sus amigos. Primero fue a la Ciudad de México, luego a la península de Yucatán y de ahí huyó hasta Guatemala.
Ah, o Pero, sea, cobardito, no. pero Ajá. luego le entró un episodio de cruda moral y se entregó voluntariamente a las Perdón, ya no me voy a autoridades. reír. Es que sí está como muy cagado, güey. O sea, estaba con unos gitanos. A ver cómo te explico. Y no sé qué traía el café. Ni se tomó el café, güey. O sea, apenas se iban a sentar a tomar su café. Cuando llega este güey, no, pinches gitanos. Exacto. Y el otro güey, pues, ni mediar No, y palabra. que Emilio, el Indio Fernández, pues bueno, se sabía que tenía una personalidad fuerte. Era un tipo, además, pues alto, pues, ¿no? Fuerte. Y que tenía una personalidad muy, pues de repente muy, que es irascible, ¿no? Emilio el Indio Fernández. Entonces, pero ahorita con estas con unos pinches gitanos, güey. No, no mames. ¿Qué pasó, güey? Lo metieron a la cárcel. A ver, déjate, sigo contando. Luego él se entregó voluntariamente a las autoridades y declaró a la prensa que tenía un pendiente con la justicia y que, cito, como se llama este episodio, era culpable por un momento de ofuscación. El 11 de junio de 1976, el juez segundo del ramo penal de Torreón dictó auto de formal prisión en su contra y fue trasladado a la cárcel municipal de Torreón. El Ajá. proceso judicial avanzó y a finales de noviembre de 1976, Fernández fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, al ser una pena menor a 5 años, logró obtener la libertad bajo fianza tras pagar 150,000 pesos de multa que fueron repartidos a la autoridad y a los familiares para ser liberado el 10 de diciembre de ese mismo año. Ay, no me parece, güey, ¿no? Pues Está en esa época, o sea, mató a alguien, cabrón. O sea, si pero era mató una a condena alguien. de menos 5 años, podías librarla pagando. Pero mató a alguien. O sea, por un momento de ofuscación. Es que ¿Qué señor juez, pues? ¿por qué lo mató? ¿Ofuscación? Inocente. El Todos nos inocente. ofuscamos. Y bueno, mira, aquí te traigo también las bonitas fotos de cuando estuvo en el bote y de cómo salió en la Prensa Libre, periódico de la época, capturado el actor Emilio Fernández. Y todo fue, al final que salió, siempre sí grabó su película. Ah, qué bueno. Qué Que bueno. quedó aquí llamada México Norte. También pueden ver ahí algunas versiones de esta película en YouTube. La empecé a ver y me pareció muy aburrida, no la terminé, la verdad. Pero Ok. justamente esta es la película que ocasionó todo este incidente, Mira, no he Arturo visto Brujo. esa película. La voy a ver. Esa película ya no entraría en la época de oro. ¿Estás de acuerdo? No, ya no, No, ya, ya no ya. entraría en la época de oro. No la he visto. La voy a ver, pero sí me parece poco castigo. Pues mató a una persona, ¿no? Sí, pero Digo, justo en ese momento pues hubo negociaciones, la familia también aceptó el dinero, o sea, hubo como mucha ok. y también hubo mucho favoritismo, ¿no? En su época, porque justamente la sentencia fue muy indulgente. O sea, le diste 2 tiros a un güey y te dieron menos de 5 años de cárcel, Ujú, ¿no? Ahorita el fofo, porque está 17 años, ¿no? ujú. Y Y no que le me parece disparó. justo, pero me parece justo. A O mí me sea, parece justo, pero si lo pones en sí. perspectiva, Ah, claro, o totalmente. sea, no es que le haya dado 2 tiros a una señora, ¿no? O Ujú, sea, la intentó matar, sí. Sí. pero no, o sea, hubiera sido parecido, ¿no? Pero justo, mira, ya con eso cierro. eh, este episodio controvertido, la verdad es que no opacó el trabajo y el legado del Indio Fernández, pero sí añadió una capa de polémica a su vida, marcada por un carácter impulsivo y Lo que te digo temerario. que tenía, o sea, crónicas, que he tenido la oportunidad de leer libros al respecto de él, pues se hablan de que era un tipo con de repente un carácter fuerte,
¿no? Un carácter. Digo, medía 1.80, cabrón, estaba grande Ah, el señor, ¿no? así Entonces, es. Y entonces es imagínate con gitanos, ¿no? Con gitanos que por lo regular son a más punto, chaparritos, ¿no? a punto de echarse un cafecito. No mames, güey, es que sí pareció un chiste eso. Pero qué horrible, no, que esa persona que falleció, que descanse en paz. No, pues ya pasó un rato, Arturo. Ah, ya no se le dice, ya. No, no me refiero a que ya está descansando en paz, Ajá. ya, desde hace un buen rato. Sí, justo lo que decías, mira, hubo la parte en donde hubo indulgencia de las autoridades. El Indio Fernández alegó que la persona a la que le disparó lo quería agredir, tuvo su narrativa de defensa propia. No se le creyó mucho porque la otra persona estaba desarmada, aunque funcionó para negociar con los familiares que aceptaron la compensación monetaria para su liberación, y todo este episodio fue cerrado rápidamente, lo que dejó dudas sobre los detalles exactos del suceso. Pero de que estuvo en la cárcel por matar a una persona con 2 tiros, eso sí es cierto, Arturo. Y queda para la historia de el cine, de la época de oro del cine mexicano. Porque, vamos, director, productor importante, ¿no? Emilio el Indio Fernández. Como tú bien dices, o sea, vamos, La Perla, yo creo que o sea, es una maldita joya esa película. También con María Félix, por cierto, no es cierto, con Pedro Armendáriz, perdón, y María Elena Márquez, si no mal recuerdo. O sea, película importantísima para el cine mexicano, dirigida por Emilio Fernández, y otra figura clave dentro del panteón de oro de los de la época de oro. Creo que los 4 que mencionaste con estas pues entretenidas anécdotas son importantes para Los nuestro 4 cine, ¿no? fantásticos Los de la 4 época de oro del fantásticos. cine. ¿No? Ándale, los 4 fantásticos. Sí. Para ponerlo en la miniatura, ahí les ponemos con los 4 Los fantásticos. 4 fantásticos del cine mexicano. Y pues pinche Indio Fernández, güey. Pues, o sea, se No, pues mamó. era conocido por tener su carácter temperamento. Mira, es que él fue tempranamente ya una estrella del cine. Lo Y, fue. y, y fue de esos casos como dicen en Estados Unidos, self-made, porque él empezó literalmente trapeando pisos y lavando losas. Ujú. Y tuvo un ascenso meteórico, se volvió, de hecho también como una sub anécdota, dicen que él es el que inspiró el busto del Oscar, Bueno, que ya han ¿no? demostrado que no, Que no es no, no, cierto, no es cierto. Ajá. pero justo toda esa mística que tenía, pues Ujú. hacía que también fuera medio mamón. Ahora, Y ahora imagínate ya, encontrarte ya, con unos gitanos. ya grande, medio pedo, ya viejito, ya con sus copas, sus alipuses. Pues entonces todo eso desencadenó la tragedia que te acabo de contar, Arturo. Ay, no, buenísimo el programa de hoy. Estuvo las anécdotas de lujo. Perfecto, bueno, pues ahí están las anécdotas. Si les gustaron, comenten, compartan. Si quieren una segunda parte, también pongan para anotarlo. Ay, perdón, me estoy tosiendo mucho. Y ahora sí, bueno, pues recuerden suscribirse, también pueden unirse al canal con una lanita para apoyar el crecimiento de este contenido. Pongan de qué quieren que platiquemos en la 5T, la quinta temporada de su podcast Cine quiero perderme contigo, Arturo Brum. Bye.